hablando, ¿verdad? Estamos diciendo de esas áreas bien específicas. O sea, mientras más uno estudia la creación de Dios, más compleja se ve. Y una cosa que estaban diciendo es que, porque la señora que estaba dando la presentación presentó esto como una pregunta, porque ella dijo, hay un área en el cerebro que responde a lenguaje escrito, o sea, responde a texto. Y responde a texto en una forma que es cuando uno entiende ese texto. Y ella lo que dijo era que eso es bien curioso porque de verdad no parecía que hubiera suficiente tiempo, ¿verdad? Según lo que ellos piensan, para que esas áreas evolucionaran, ¿verdad? Para formar áreas que respondieran a idioma escrito, porque de verdad no, ¿verdad? La historia de la humanidad no lleva tanto tiempo con idioma escrito como para que haya un área específicamente para eso. Eso yo lo puse como una curiosidad, como algo interesante. Para mí, ¿verdad? Eso es una pequeña prueba de muchas que hay, de que nosotros, ¿verdad? Dios nos diseñó de una forma bien compleja, nos diseñó para un propósito, y parte de ese propósito, ¿verdad? Era poder leer las escrituras, ¿verdad? Poder leer el idioma escrito de Dios iba, ¿verdad? Nos creó sabiendo que en el futuro se iba a revelar a nosotros de esa forma a través de las escrituras, ¿verdad? Hay un pedazo del cerebro que está dedicado a eso, a esa tarea. Otra cosa, ¿verdad? Que el hermano Edwin había mencionado era que estaba hablando de que alguna de estas deficiencias del cerebro, que si uno usaba el cerebro correctamente, que uno podía darle para atrás algunas de las deficiencias y evitar el envejecimiento del cerebro. Él decía que igual que uno va a un médico para cuidar su salud, manejar sus enfermedades de salud, también iba a haber un tiempo cuando probablemente iba a haber manejo de la salud del cerebro que tenía que ver con uno estar haciendo actividades y cosas que mantienen a uno saludablemente, mentalmente saludable, como hacer ejercicio, estudiar, hacer cosas nuevas. Una cosa que él decía que era bien malo era ver televisión, ¿verdad? Porque era durante mucho tiempo y ese tipo de cosas envejecía el cerebro. Pero lo que vamos a ver hoy es que la Biblia, ¿verdad? Lo que está diciendo es que la estimulación del cerebro lo rejuvenece o lo renueva. Entonces la Biblia ahora presenta algo parecido, y que no solamente podemos rejuvenecer el cerebro, nosotros podemos rejuvenecer nuestra mente. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy, ¿verdad? Porque es algo bien importante de cómo nosotros rejuvenecemos nuestro entendimiento, nuestra mente. Así que vamos a Romanos 12 y vamos a leer este pasaje aquí. Versículos. Dice así. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar para estudiar este pasaje. Que vas a decir, te pido que estés con nosotros y que nos ayudes a entender este pasaje tan importante, que tiene tantas cosas que no se pueden mirarnos, y que sea de provecho, porque me ayudes a presentarlo de una forma clara y que podamos entenderlo, y si hay alguna duda o pregunta podamos mirarlo con más detenimiento y especialmente que lo vamos a aplicar a nuestra vida con Dios. Este es un pasaje que yo he leído otras veces y lo he estudiado y lo he presentado yo creo que una vez en un desayuno de varones hablamos de eso, pero es interesante cuando uno se pone a ver las cosas muchas veces en la Biblia, las lee de nuevo. Una cosa que decía este señor es que después de los 30 el cerebro va cuesta abajo, ¿verdad? Y la aptitud y la inteligencia y la agilidad cerebral va bajando, porque una cosa que sigue subiendo casi toda la vida de uno está bien anciano es la cantidad de información que ese cerebro tiene y la sabiduría que está dentro de ese cerebro, ¿verdad? Y
motivaciones que aquí se llama el cuerpo. El segundo habla del entendimiento o la mente. Y la tercera nos habla de la voluntad, ¿verdad? Son tres cosas que nos definen a nosotros en nuestra parte, ¿verdad?, no física, que es nuestros deseos, nuestro intelecto y nuestras decisiones, nuestra voluntad, ¿verdad? Estas son las cosas que nos definen, ¿verdad?, como un ser, ¿verdad?, con facultades más altas. Así que vamos a ver lo que dice Pablo acerca de estas tres facultades, ¿verdad? Y cuál es la relación que ella debe tener hacia Dios. ¿Okay? Lo primero que de lo que Pablo habla es del cuerpo. Y quiero ver algo. Vamos a ver cómo es que empieza. Fíjense que el primer versículo empieza así que. ¿Notan eso? En inglés es therefore. Así que cuando uno encuentra ese tipo de conexión, uno dice así que, lo que está diciendo es que esto está conectado al pasaje anterior. Así que vamos a ir un poquito al pasaje anterior, que es Romanos 11. Vamos a ver algunos versículos. Porque el pasaje anterior nos da la motivación de por qué es que nosotros debemos hacer todas estas cosas. Y si vemos, vamos a Romanos 11, 4, 7, en ese pasaje lo que Pablo está enfatizando es que la salvación es un regalo, que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecerla, especialmente no es por obra. Y leamos Romanos 11, 4 a 7, que está inmediatamente antes. Dice: así también, aún en este tiempo, está hablando de que, ¿verdad?, en el tiempo de Elías, casi todo Israel del norte había rechazado a Dios, pero siempre quedaba un remanente. Dice: así también, aún en este tiempo, el tiempo de Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Los judíos habían rechazado a Jesucristo, pero algunos habían aceptado. Fíjense, un remanente escogido por gracia. Dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no la ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Verdad? Ya habla dos veces de los escogidos de Israel y los escogidos de los que no eran Israel. Así que ¿verdad?, está enfatizando que la salvación es un regalo, y es tanto un regalo que aún el hecho de que nosotros aceptáramos es un regalo, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio la salvación. Pero entonces, un poquito más adelante dicen, fíjense a qué punto es este regalo, que para que los gentiles fueran salvos, Israel tenía que ser endurecido. O sea que, en cierto sentido, Dios sacrificó a Israel para que nosotros pudiéramos ser salvos. Dice: digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Y es algo que quizás es triste, pero es cierto que a veces Dios tiene que sacar a ciertas personas para que otras personas sean salvas, porque esas personas son estorbos a la salvación. Así que, ¿verdad?, cuán gran salvación nosotros tenemos, que no solamente Jesucristo, ¿verdad?, tuvo que dar su vida, pero a veces Dios tiene que rechazar a personas y mandarlos para el infierno para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que esa salvación Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia de nosotros y expuso el Evangelio a nosotros de tal forma y en tales circunstancias que creímos y fuimos salvos. Yo siempre he estado bien claro que probablemente si yo no hubiera oído el Evangelio cuando era niño, probablemente nunca lo hubiera aceptado, ¿verdad?, porque viendo la historia de mi familia y eso, yo creo que probablemente hubiera estado en una circunstancia donde
es interesante, ¿verdad?, que cuando uno entiende bien, ¿verdad?, lo que es la salvación, es el fundamento de todo lo que viene, todo lo demás que viene. Las iglesias que han sido bien claras en presentar claramente lo que está envuelto en la salvación, lo que Dios hizo por nosotros, los países donde esas iglesias han predominado han sido los países más exitosos del mundo. Eso lo vemos en Suiza, Holanda, Escocia y Nueva Inglaterra, que tenían iglesias que estaban bien claras en el papel que juega Dios en nuestra salvación. Ahora, cuando vamos otra vez a Romanos, fíjense lo que dice, así que hermano, ruego por la misericordia de Dios, ¿verdad? Otra vez, la misericordia es un regalo que no es merecido, ¿verdad? Y eso tenemos que estar bien claro de que lo que Dios hizo, nosotros no merecemos ser salvos. Dios nos encontró en esa situación y nos dio esa oportunidad de ser salvos de una forma que nosotros respondimos, ¿verdad? Y obviamente nosotros también tenemos una parte en que tenemos que responder. Pero dice, ya que eso es cierto, entonces dice lo que tenemos que hacer, pero fíjense, dice que es vuestro culto racional. Y la palabra racional es la palabra lógica o lógicos. Bien. Vamos a ver el uso de palabras que tienen que ver con la lógica, con la razón, con la prueba, 3 veces, una vez en cada una de estas secciones. Aquí la vemos, ¿verdad?, que lógicamente, si uno entiende la misericordia que tuvo Dios por nosotros, el resultado lógico es lo que dice ahí. Entonces nosotros, si Jesucristo fue nuestro sacrificio y Él se sacrificó por nosotros, nosotros también tenemos que hacer un sacrificio hacia Dios, ¿verdad? Dice un sacrificio, presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, ¿verdad? Vemos que la Biblia enfatiza, ¿verdad?, que el cristianismo es una religión lógica y razonable. Pero vamos a ver lo que significa ser un sacrificio vivo, ¿verdad? Eso nos habla de una entrega total. Dios hizo tanto por nosotros, ¿verdad? Nos sacó de un camino donde nosotros íbamos directamente al infierno, ¿verdad? Un camino donde íbamos completamente perdidos, ¿verdad? Y nos devolvió todo lo que tenemos, lo está devolviendo, ¿verdad? Porque nosotros básicamente cuando uno muere y va al infierno no tiene absolutamente nada. Así que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Por su misericordia que nos ha dado. Así que nosotros también necesitamos hacerle una entrega total porque todo se lo debemos, ¿verdad? ¿Y cómo es que hacemos esa entrega total? Pues es a través de presentando nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Fíjense, ahí hay como una paradoja, ¿verdad? Porque un sacrificio es algo donde el animal muere, pero este es un sacrificio vivo y lo que se está entregando es nuestro cuerpo. Y obviamente el cuerpo está ahí representando algo simbólico, ¿verdad? Porque no que nos vamos a torturar o vamos a matar, obviamente. El cuerpo representa nuestros deseos animales. Cuando Pablo habla del cuerpo, de la carne, está hablando de nuestros deseos animales, y cuando esos son los que nos controlan, ¿verdad?, que es lo que pasa en la mayoría de las personas que no son salvas, ¿verdad?, y aún en nosotros, eso es lo que es pecado, ¿verdad? El pecado muchas veces viene a través de esos deseos que están en nuestro cuerpo y que vienen entonces a controlarnos y hacernos hacer cosas que no están correctas, ¿verdad? Y esos impulsos es lo que nosotros tenemos que eliminar como si fuera un sacrificio. Por la parte de que un sacrificio vivo quiere decir, ¿verdad?, que cuando esos impulsos se controlan a Dios, entonces, y se someten a Dios a través de nuestra mente, entonces juegan un papel importante en lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, el ser glotón, ¿verdad?, es un pecado. El estar sobrepeso es un pecado. ¿Verdad? Es un pecado bien difícil de controlar, y es mucho más fácil cuando uno es joven, ¿verdad? Pero yo a mis pacientes, ¿cuántos
la comida que nos mantiene vivos es una bendición de Dios. Así que eso lo vemos en todas las áreas, ¿verdad? Muchas veces hay un lugar para todos esos deseos y Dios los puso ahí para un propósito correcto, ¿verdad? Pero es cuando están sometidos a nuestra mente y a Dios a través de nuestra mente, entonces todo cae dentro de su lugar. Y para hacer eso, la parte fuera de control de esos deseos tenemos que tumbarlo y cortarlo, ¿verdad? Y eso es lo que yo pienso que significa hacer un sacrificio, pero un sacrificio vivo de nuestro cuerpo. Y también esa parte de vivo también nos indica que muchas veces hay gente que dice, yo estoy dispuesto a morir por Jesucristo, ¿verdad? Como Pedro, yo estoy dispuesto a morir por Jesucristo, pero no está dispuesto a vivir por Jesucristo en una situación donde tuviera, ¿verdad? Donde sintiera oposición, ¿verdad? A veces es más difícil vivir por Cristo que es morir por Cristo. Y entonces otra cosa también es que cuando somos un sacrificio vivo, eso no quiere decir, ¿verdad?, que tenemos que dedicarnos a ciertas cosas que algunas personas piensan que es algo más espiritual, ¿verdad? Eso no quiere decir que tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo y ¿verdad?, dedicarnos a predicar tiempo completo, ¿verdad?, por las calles todo el tiempo. Algunas personas Dios los llama a hacer eso. Pero aún en el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad?, vemos que Él pasó una gran parte de su ministerio sanando a las personas. Y eso fue los 3 años de su ministerio, pero todo el resto de su vida, los primeros 30 años de su vida, Él las pasó aprendiendo, ¿verdad?, a vivir como niño y después trabajando como un carpintero, ¿verdad? Y Él, siendo Dios, agradó a Dios, siendo simple carpintero, yendo a la sinagoga, ¿verdad?, estudiando, estoy seguro que Él hablaba, participaba en la sinagoga, pero viviendo básicamente una vida normal, ¿verdad? Y Jesucristo siendo perfecto, pues vivió esa vida por muchos años como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y eso también es algo, ¿verdad? Esa parte de nuestra vida es algo que nosotros tenemos que hacer, es parte de nuestra vida, y es muchas veces esa parte de nuestra vida lo que la gente ve. Y eso es lo que tiene que ser diferente, ¿verdad? Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y una de las diferencias es que esa parte de nuestra vida no puede estar controlada por nuestras pasiones animales, tiene que estar controlada por lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, usando nuestra mente. Así que esa es la primera facultad, es nuestro cuerpo que representa nuestras pasiones y nuestros deseos. Y hablamos de la motivación que nos debe hacer presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. La segunda facultad con la que vamos a tratar aquí en este pasaje es nuestra mente, lo que llama aquí nuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra es la palabra mente, o sea que tenemos que renovar nuestra mente. Ahora aquí, ¿verdad?, otra vez se presentan dos distintas alternativas, ¿verdad? Una es el ser transformado y renovado, y la otra es ser conformado al mundo. Y para poder hacer una tenemos que dejar de hacer la otra. Interesante cuando uno mira estas palabras y lo que significan estas palabras. La palabra conformar, fíjense que en español tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes de esa palabra? Voy a un poquito preguntarle aquí. ¿Qué quiere decir conformar? Dice, no os conforméis al mundo. Esa es una palabra compuesta. ¿Cuáles son las dos cosas de las cuales está compuesta esa palabra? Con y formar, ¿verdad? O forma. Así que una es la palabra con, otra es la palabra forma, ¿verdad? Y lo que quiere decir es, la con quiere decir junto, ¿verdad? Uno va a juntar a uno la forma de otra cosa, ¿verdad? Interesante, la palabra griego básicamente quiere decir lo mismo, es la palabra zoom, que quiere decir con, la otra es la palabra esquematizo, de donde sale la palabra esquemático, ¿verdad? Que no son esquemáticos de algo. Usted va a construir algo, ¿verdad? Usted tiene unos esquemáticos, ¿verdad? Se ve que también han estado cosiendo y hay un patrón
entonces, ¿verdad? Cuando uno conforma algo, quiere decir que toma algo y lo hace, lo moldea a una forma predeterminada. Muchas veces una cosa que uno piensa, ¿verdad? Que tenía mucho en ese tiempo, es la idea de acuñar una moneda. ¿Verdad? Una moneda uno coge un pedazo de metal y le mete un cantazo bien fuerte y le impone a esa moneda una forma, ¿verdad? Porque este esquema tiene que ver, lo que significaba en ese tiempo era más la apariencia externa, ¿verdad? Así que es hacer que algo externamente parezca otra cosa. Yo tengo una moneda, le pone la cara del emperador o del presidente, ¿verdad? Y ahora esa moneda parece el presidente, pero obviamente esa moneda no es el presidente, ¿verdad? Simplemente es algo que externamente parece eso, y eso ¿verdad? Se hizo bajo presión. Pues el mundo, ¿verdad? El mundo quiere moldearnos a su imagen, moldearnos a una forma, ¿verdad? Y nos pone mucha presión para que nosotros nos adaptemos a lo que es popular en ese momento, ¿verdad? Y lo que es popular en ese momento cambia de generación a generación, ¿verdad? La verdad es solamente una, pero el pecado y el error vienen en muchas distintas variedades, así que el error que esté de moda en ese momento es a lo que el mundo quiere conformarnos externamente, ¿verdad? Y la fuerza muchas veces es bien fuerte. Fíjense algo interesante, da un ejemplo de esto. Cuando decidieron redefinir el matrimonio en los Estados Unidos, como que la cosa iba muy lenta, ¿verdad? Y algunos estados estaban votando en contra. De momento la Corte Suprema, ¿verdad? Por un solo voto de 5 a 4, lo hizo legal en los Estados Unidos. No dieron la opción de debatirlo en los estados y de votar sobre eso. Fue algo que fue impuesto por el único cuerpo en los Estados Unidos que puede imponer su voluntad sobre el resto del gobierno. Ahí fue, ¿verdad? Eso fue lo que usó Satanás para imponer este error. Y es interesante, ¿verdad? Que 4 de esos 9 jueces, que por definición son los jueces más brillantes del país, opinaron que eso no era algo que estaba dentro de la autoridad de la Corte Suprema, ¿verdad? Que eso era algo que estaba bajo la autoridad de los distintos estados, y 4 de las mentes más brillantes legales del país opinaron que hubo ¿verdad? Una imposición de la Corte Suprema en áreas que no le incumbían, ¿verdad? Y así que el mundo brega las cosas, ¿verdad? A la brava, a fuerza, sin debate, ¿verdad? Todos tenemos que tener mentes abiertas a lo que ellos creen, pero ellos muchas veces la mente la tienen bien cerrada a lo que piensan las otras personas, ¿verdad? Así que eso es lo que quiere decir conformarse a este siglo, y esa palabra siglo tiene la idea de siglo y de mundo, del cosmos, ¿verdad? De ese sistema. Y la idea de siglo es la idea de que eso es constantemente, hay algo distinto, hay cambios constantes. Pero la alternativa, lo que Dios quiere es, en vez de conformarnos externamente, ser acuñado por fuera a la fuerza, por un sistema ajeno a nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros seamos transformados. Ahí la palabra metamorfosis, ¿verdad? ¿En qué nosotros encontramos la palabra metamorfosis? ¿Cómo se usa esa palabra? ¿No? Okay. El cambio de animales que pasan por un proceso de transformación. Dame ejemplo de algunos animales que pasan por el proceso de metamorfosis. Eso es lo más importante. La mariposa, el sapo. Que pasa por este cambio. Y es interesante que el cambio pasa, ¿verdad? Es algo que está dentro la información para ese cambio está dentro del organismo. Y esa información, ¿verdad? Se expresa y transforma esa oruga en algo que es completamente distinto, ¿verdad? Renacuajo, creo que es la palabra renacuajo, en una rana, no es un pescado, en algo que es más como un lagarto, un anfibio. Por una cosa que es bien interesante, ¿verdad? Porque quizás la persona dice, bueno, pero si yo dejo que Dios me transforme, voy a ser alguien que es completamente distinto, ¿verdad? Y si uno va a ser distinto, pero ya yo no voy a ser
ser yo va a ser otra persona. Pero cuando uno mira, ¿verdad? Uno puede mirar a la oruga y ver lo que esa oruga va a hacer cuando se transforme, ¿verdad? Yo miro, por ejemplo, cada mariposa tiene una oruga distinta, ¿verdad? Un caterpillar distinto. Yo miro los caterpillars, ya tú sabes, ese caterpillar va a expresarse en esta forma, va a ser este tipo de mariposa, ¿verdad? Esa transformación hace un cambio drástico, pero un cambio, ¿verdad? Individual y personal, ¿verdad? Que preserva las características más importantes de ese animal, ¿verdad? O sea, ese animal sabemos que se transforma en esto, ¿verdad? Los padres de ese animal eran una mariposa igual a la mariposa que va a salir, ¿verdad? O sea, que Dios cuando nos transforma no es que borra la esencia de nuestra personalidad, sino que permite que esa esencia de nuestra personalidad se desarrolle de una forma más completa y que a veces que salgan características escondidas que siempre han estado ahí, ¿verdad? Pero que no se están manifestando. Una cosa interesante para mí es la historia de los panes y los peces. Eran unos panecitos y unos pececitos chiquitos, ¿verdad? Me dijeron que eran sardinas y dice que en uno de los pasajes que era pan de cebada, un pan que no es de muy alta calidad, ¿verdad? Es un pan de un grano barato. Jesucristo no sacó salmón y bizcocho, ¿verdad? De los panes y las sardinas. Él simplemente multiplicó eso mismo, ¿verdad? Lo que él tenía y lo hizo más grande, ¿verdad? Y hizo que pudiera alimentar a todas esas personas. De la misma forma, ¿verdad? Dios nos ha hecho como personas y aunque Él nos transforma, Él todavía nos transforma en algo que somos nosotros, ¿verdad? Pero nos lleva al potencial completo que está dentro de nosotros. Entonces, habla, ¿verdad? de la transformación, de esa metamorfosis, ¿verdad? Dice que viene por medio de nuestro entendimiento, ¿verdad? Que viene por la renovación de nuestro entendimiento. Y yo pienso para mí, ¿verdad? Aunque no lo dice aquí directamente, pero que esa renovación de nuestro entendimiento tiene que venir de la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios. Hay muchas formas de estudiar la palabra de Dios. Uno puede leerla, uno puede sentarse a estudiarla, buscar temas, buscar versículos que tienen temas, uno puede buscar libros que hablan de eso, uno puede oír sermones, venir a la iglesia, enseñarla. Todas esas son formas de uno entender mejor la palabra de Dios, y eso poco a poco va transformando y cambiando a uno. Una vez hace unos cuantos años, cuando yo estaba en la universidad, decidí que iba a ponerme a leer Don Quijote, ¿verdad? Porque era una obra literaria tan importante y yo no había sido expuesto mucho a la literatura en español porque me había quedado en Estados Unidos. Me recuerdo cuando empecé a leer el Don Quijote y dije, oye, esto es bien interesante porque aquí hay una persona que se transformó leyendo libros y se convirtió en una persona, ¿verdad?, distinta por los libros que estaba leyendo, y eso en cierto sentido es lo que debe hacer el cristiano. Le voy a leer un cantito del Don Quijote. Dice: en efecto, rematado ya su juicio, vino a dar con el más extraño pensamiento que jamás vio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con su arma y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Y eso en cierto sentido, ¿verdad?, es parecido a lo que debe hacer el cristiano, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero nosotros no estamos locos. Sí, pero el mundo piensa que nosotros estamos locos, ¿verdad? Así que el mundo, mirándonos a nosotros, un cristiano verdadero, vamos básicamente a venir a la misma conclusión, ¿verdad? Que nos pasó lo mismo que le pasó a Don Quijote, ¿verdad? El mismo Pablo dice que mucho de lo que nosotros predicamos al mundo es una locura. En 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así
Así que el mensaje de la Biblia nos debe transformar, debe crear una metamorfosis de la misma forma que leer los libros de caballería transformó a Don Quijote. Lo interesante es que el resultado de esta transformación también es renovación. Y renovar quiere decir hacer que algo vuelva a ser nuevo, ¿verdad? Hemos hablado de que, ¿verdad? Este señor en la charla de ayer estaba hablando del envejecimiento, el envejecimiento del cerebro y cómo había cosas que podían renovar la salud de eso. Pero ¿verdad? Aquí vemos que la Biblia ofrece el rejuvenecimiento de nuestra mente. Y cuando uno mira esa palabra rejuvenecimiento en detalle, habla no solamente de algo que vuelve a su estado original, sino que algo que cambia a algo distinto, que es nuevo, original, en una forma innovadora o diferente. El mundo siempre dice, ¿verdad?, que nosotros somos, yo recuerdo que cuando estaban ayudando a la gente después del temblor, que fueron muchos misioneros allá al dinero, que los sacerdotes de vudú, ¿verdad?, que uno piensa que eso es algo que es tan y tan arcaico, algo, ¿verdad?, que es tan primitivo, ¿verdad?, el vudú. Ellos estaban diciendo que los misioneros representaban una religión medieval. O sea, ellos estaban, algo que es tan primitivo como eso, estaban llamando al cristianismo como algo primitivo, ¿verdad? Porque son primitivos son ellos. Pero el mundo mira al cristianismo como algo, ¿verdad?, primitivo, pero de verdad si uno mira todos los errores que hay, ¿verdad?, todas las modas, había algo muy parecido en el pasado, ¿verdad? Como las modas de las ropas, de las corbatas, ¿verdad? Dicen, cuando algo sale de moda, guarda lo que, ¿verdad?, de aquí a 20 años sus hijos van a poder usar eso y verse como si estuvieran completamente en la moda. Y uno va viendo esos cambios, ¿verdad? Que la moda, lo que es nuevo hoy, es lo mismo que era nuevo hace, ¿verdad?, 40 o 50 años, unos pequeños cambios, ¿verdad? Pero la transformación y la renovación que Dios nos da es algo que verdaderamente la nuevo, original, joven, ¿verdad? Y es una verdadera rejuvenecimiento. Así que de ahí entonces pasamos rápidamente, con 10 minutitos, a la última parte que dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, todas estas cosas tienen que llegar a afectar nuestra voluntad, ¿verdad? Las cosas que nosotros hacemos, uno no entender las cosas, pero el entendimiento tiene un propósito y es nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, así que hemos visto ya, ¿verdad?, la palabra lógica, hemos visto la palabra mente o entendimiento y ahora vamos a ver la palabra comprobar. Dice, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros aceptemos las cosas porque sí, Él quiere, esa es la manera que se propaga el error. Muchas veces cuando yo hablo con gente que tiene errores grandes, uno empieza a ver su lógica, ¿verdad?, y hay vacíos en esos argumentos. Y muchas veces no tienen una otra lógica, que tienen errores de lógica o tienen simplemente un hodgepodge de cosas en su mente y nunca se han puesto a pensar, ¿verdad?, una cosa interacciona con la otra. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, ¿verdad? La verdad viene a través de la lógica, la mente, por nuestro entendimiento y el comprobar. La palabra comprobar se refería muchas veces a la acción de pesar una moneda para ver si tenía su peso real. Los tiempos de antes, ¿verdad?, acuñaban estas monedas, las monedas todas eran un poquito diferentes porque no tenían la precisión que tenemos ahora. Pero se supone que todas pesaran exactamente lo mismo. Pero ¿verdad?, había gente bandida como siempre que cogía y le limaba un poquito a todas las monedas que pasaban por sus manos, ¿verdad?, iban acumulando esas monedas y entonces después tenían eventualmente un poquito de plata que podían hacer otra moneda, ¿verdad?, o vender la plata. Y como mucha gente hacía eso, pues eventualmente
voluntad de Dios. Cuando Dios pone distintas opciones, cuando nos enfrentamos con distintas opciones. Y cuando está hablando aquí de comprobar la voluntad de Dios, podemos hablar de tres áreas donde tenemos que conocer la voluntad de Dios. La primera está la voluntad de Dios en las cosas que son bien fundamentales en nuestra vida, y esas cosas están bien claras, ¿verdad? Dios quiere que nos comportemos de cierta manera, que nos matemos, nos cometamos adulterio, nos mentamos, ¿verdad? Y otras cosas que Él quiere que hagamos, ¿verdad? De la Biblia, orar en la iglesia, el hermano, cosas que son bien fundamentales, que están bien claras en la Biblia, y cosas bien claras que Dios tiene de una manera que es cierta y de otra manera que no. Pero cuando habla de la voluntad de Dios, también una voluntad personal de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y aunque uno puede llevar quizás esto a demasiado un extremo, pero ¿verdad? Yo creo que Dios tiene un plan específico para cada persona. Dios nos ha creado de una forma distinta. Y nos vamos a enfrentar con situaciones donde, ¿verdad? Es bueno que nosotros nos sentemos a orar, a leer la Biblia, a meditar, ¿verdad? Usar nuestra mente para llevar a ciertas decisiones como qué es lo que voy a estudiar, con quién me voy a casar, ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones. Voy a tomar este empleo, voy, ¿verdad?, a comprarme este carro, ese tipo de cosas donde Dios nos va a guiar en nuestra vida, cosas que son bastante, muestran un impacto grande en nuestra vida, ¿verdad? Y si nosotros hemos renovado nuestra mente, entendemos la misericordia de Dios y tenemos, ¿verdad?, hemos presentado nuestro cuerpo como sacrificio vivo, no estamos viviendo para alimentar nuestras pasiones animales, queremos someternos a Dios, Dios nos va a demostrar su voluntad y vamos a poder probar entre esas opciones que tenemos en nuestra vida cuál es la opción que Dios quiere que nosotros tomemos. Pero un área aún más, otra área, ¿verdad?, aún más frecuente es que, ¿verdad?, todo el tiempo nosotros estamos enfrentando distintas decisiones en nuestra vida, cosas pequeñas, ¿verdad?, y a veces cosas un poquito más grandes, como a veces, hace poco tuvimos unos asuntos en el trabajo donde tuve que bregar con una persona. Hay una decisión, ¿verdad?, esto o esto, bregando con una persona, ¿qué tenemos que hacer en esa situación, ¿verdad? Pues a veces uno no tiene tiempo de ponerse a orar y ponerse a pensar, ¿verdad? En ese momento uno tiene que hacer una decisión ahora, ¿verdad? Tengo 2 minutos para hacer esta decisión en lo que termino esta conversación con esta persona, ¿verdad? O decisiones como que uno piensa que son sencillas, como cómo voy a gastar hoy mi dinero, qué voy a hacer para, ¿verdad?, en mi tiempo libre, qué tipo de películas yo voy a ver, qué tipo de programas, qué tipo de música voy a oír, ¿verdad? Muchas cosas en nuestra vida que estamos constantemente haciendo decisiones, y muchas veces son casi automáticas, ¿verdad? Pero en muchas de esas decisiones, ¿verdad?, hay una mejor decisión y una peor decisión, y muchas veces un balance que es bien importante que nosotros mantengamos. Y Dios, ¿verdad?, si hacemos estas cosas, nos va a ayudar a mantener ese balance y a hacer automáticamente estas decisiones de forma correcta, ¿verdad? Si nos esforzamos, ¿verdad?, en tratar de agradar a Dios, ¿verdad? Lo que dice, comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero ahí la palabra es, el orden que tiene eso, comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que decidir qué cosas son buenas, qué cosas agradan a Dios y qué cosas son, ¿verdad?, nos llevan a la perfección, ¿verdad? Y esa es la meta de las decisiones que nosotros hagamos, ¿verdad? Esforzarnos para agradar a Dios y hacer las cosas que son buenas y las cosas que son perfectas. Así que para concluir, ¿verdad?, cuando el mundo mira a un cristiano, tiene que ver a alguien diferente, ¿verdad? Alguien que primero no está controlado por sus pasiones animales, porque ha presentado su cuerpo como un sacrificio vivo. A alguien que tiene una mente ágil, como estaba diciendo el hermano Edwin, que uno tiene que saber, ¿verdad?, cómo contestarle a las personas, ¿verdad? Cuando uno va en visitación o está hablando a las distintas personas en la
¿verdad? Y una persona también cuya preocupación mayor es tratar de agradar a Dios en todas las situaciones y siempre en todas las situaciones, unas más mínimas, tratar de hacer lo correcto, ¿verdad? Eso no quiere decir que siempre lo va a hacer, a veces erramos y entonces hay que tomar correcciones correctivas, ¿verdad? Para poder encaminarnos de nuevo, pero el mundo también quiere ver eso, ¿verdad? Que cuando cometemos errores, que tratemos de corregir el error, ¿verdad? Y tratar de llevar a una reconciliación y una reflexión de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que el mundo quiere ver en nosotros. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es cuán avanzados estamos nosotros en este proceso, en estas tres áreas, estas tres facultades de nuestra parte inmaterial. ¿Cuán avanzados estamos? Puede ser que no estemos transformados por dentro, que simplemente hayamos sido conformados quizás, no al mundo, pero a la cultura cristiana, y que sea algo superficial, ¿verdad? Y que no sea algo de adentro. Y en esos casos, ¿verdad? Si eso es cierto, pues tenemos que ver, ¿verdad?, cuál de esas dos situaciones estamos, porque sabemos que esa transformación es una obra de Jesucristo, ¿verdad? Y si no tenemos ese regalo de la salvación, pues nunca vamos a ser transformados. Necesitamos el regalo de la salvación, ¿verdad? Que Jesucristo nos ofrece, como hemos dicho muchas veces, eso simplemente lo recibimos por pedirlo, ¿verdad? Pero hay que pedirlo, hay que aceptarlo para tenerlo. Así que espero que haya sido de provecho, espero que no haya morido antes, que no sea una repetición, pero aún si la es, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad?, que son bien importantes y es importante tenerlas en nuestra mente, ¿verdad? Y estaba pensando en eso cuando estaba oyendo esa conferencia, de esa importancia de